Hola, bienvenidos a Social Arte. Todos los días alguien me escribe y me pregunta, Arturo, ¿qué flash me compro? Y bueno, por eso he decidido hacer este video en donde voy a estar analizando 10 puntos diferentes y comparando a 3 marcas que son Godox, Profoto y Westcott para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y así determinar qué equipo se adapta mejor a sus necesidades. ¿Quieres ver los resultados? Bueno, entonces no te separes. Pero antes de comenzar, quiero aclarar 2 puntos. El primero es que este video no está patrocinado por ninguna de las 3 marcas. Y segundo, que cuando sea necesario, estaré utilizando 2 instrumentos de medición, los cuales son obviamente imparciales, para que ustedes puedan comprobar los resultados y sacar sus propias conclusiones. Ya que no quiero crear suspicacias diciendo, bueno, es que Arturo tiene trabajando cierto tiempo ya con una marca y de ahí se deben los resultados. Como sé que este video va a ser ligeramente extenso por toda la información que les quiero ofrecer, bueno, si ustedes quieren revisar una sección en específico, aquí abajo en la línea de tiempo del video, pueden ir directamente a él. Pero si estás en ese punto donde todavía no sabes qué marca comprar, yo te aconsejo que lo veas todo y después tomes tu conclusión. Ya habiendo dicho esto, no perdamos más tiempo y vamos directamente a esos 10 puntos. Hablemos primero de la interfaz. En lo que se refiere al menú, tengo que decirles que sinceramente lo que se refiere a facilidad de uso y la posibilidad de empezar a utilizarlos de manera inmediata, Profoto y Westcott tienen una ventaja enorme sobre Godox. Los menús son totalmente intuitivos, sin la necesidad de estar apretando funciones especiales o viendo qué botón es el que me lleva al menú para poder entrar en esos submenús y de ahí cambiar los valores o ajustar cualquier parámetro que yo necesite. Y con Godox la historia es completamente diferente. No es nada intuitivo, de verdad que no es amigable con el usuario. Es complicado de entender. De hecho, cuando yo he realizado review de los productos, lo primero que me piden es, Arturo, ¿puedes enseñarnos cómo se maneja de manera correcta? Algo que jamás me ha pasado con los reviews que he hecho de Westcott o de Profoto. O sea, en pocas palabras, la curva de aprendizaje en el caso de Godox es bastante inclinada y en el caso de Profoto y Westcott es prácticamente arrancar y usarlos de inmediato. El segundo punto en lo que se refiere a la interfaz es cómo se maneja el flash. O sea, en el caso de Profoto se utilizan lo que son los pasos que van desde el 10 o hasta el 2 o en el 9 hasta el 1 dependiendo, y en el caso de Godox se trabaja desde 1/1 hasta 1/256 dependiendo del flash. En el caso de Westcott tenemos la opción de agarrar o pasos o fracciones, ustedes deciden. Yo particularmente trabajo en pasos, se me hace mucho más sencillo hacerlo así porque estoy pensando como fotógrafo, pero entiendo de que mucha gente trabaja con las fracciones y bueno, se le hace más sencillo de esa manera. Bueno, entonces si quieres fracciones, tienes a Godox o a Westcott que te lo permite incluir dentro del menú, y si quieres trabajar con paso, tienes otra vez a Westcott porque también te lo permite seleccionar, o Profoto. Pero en el caso de Profoto y Godox no te permiten cambiar el sistema de medición. Mejor dicho, el modo de establecer la potencia de salida del flash. Ahora bien, si considero que Westcott y Profoto poseen la mejor interfaz, hay una gran ventaja en el caso de Westcott, que es el único de los 3 sistemas que habla nuestro idioma. Sí, puedo poner el menú en español. Y no solo eso, sino que también en su modelo de antorcha, o sea, aquellos que se colocan encima de la cámara, es el único que es táctil. Lo cual vamos a estar claros, de esta época digital ya todos estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, por lo tanto considero que con estas 2 ventajas adicionales, la mejor interfaz, por lo menos para mí, es la de Westcott. Bueno, toca hablar de la funcionalidad. Y en el primer punto que vamos a tocar aquí específicamente es en lo que se refiere al movimiento o al cambio de potencia del flash y cómo eso se veía reflejado ¿en dónde? En el fotómetro. Entonces, en ese caso específico, el más preciso de los 3 fue Profoto. Yo cada vez que bajaba una décima también en la medición del fotómetro. En el caso de Westcott estaba bastante cerca con variaciones algunas veces de 1 décima o 2 décimas. Lo de Profoto era exacto todo el tiempo, y en el caso de Godox sí había una variación mayor. Algunas veces tenía que ajustar 2 o 3
décimas o 4 décimas en algunos casos para poder bajar, ¿no? Sobre todo cuando bajamos de la mitad de la potencia hacia abajo, perdón, no de la mitad, desde un octavo hacia abajo. En las potencias altas sí reflejaba mejor lo que era la diferencia o el incremento que yo ajustaba en el flash. Bueno, pero hay otro apartado en donde Godox era superior a los otros dos. ¿Cuál era? Específicamente en el A200, que me presenta un ecosistema donde yo puedo utilizar ese flash de 3 maneras diferentes, sea con el Fresnel, con la bombilla de estudio o sencillamente con un cabezal adicional que se compra aparte que te permite disparar eso como si fuera uno de los flashes que tiene el cabezal redondo y que esparce la luz de una manera más pareja. Adicionalmente, también a favor de Godox es el que ofrece la mayor variedad de flashes de las 3 marcas. Su oferta de productos es muy superior. Ofrecen flashes desde el TT600 hasta el AD1200 Pro y creo que ya sacaron el 2400 Pro, por lo menos el generador. Pero bueno, no vayan a creer que Westcott no tiene sus ventajas también. La primera y quizás más importante es que es la única de las 3 que en verdad es multimarca. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que yo puedo utilizar el flash de Zapata, o sea, el de antorcha, en cualquier modelo de cámara prácticamente. Es 100% compatible en todas sus funciones, tanto en la marca Sony, Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Fuji, y si vas a trabajar con medio formato, también tiene la forma de hacerlo, sin la necesidad de estar comprando un flash para cada marca. O sea que si tú tienes diferentes marcas de cámaras, puedes utilizar tu mismo flash en todas ellas. Y no solamente desde el punto de vista manual, como se puede hacer prácticamente con cualquier flash, sino también con sus funciones especiales como TTL, HSS, primera cortina, segunda cortina, retraso, lo que ustedes quieran. Y eso es un enorme ahorro, porque no solamente el flash, sino también el disparador es multimarca. Entonces, si ustedes en un momento dado quieren pasarse a otra marca, sencillamente pueden conservar su sistema de flashes de Westcott y utilizarlos sin necesidad de estar comprando equipos nuevos. El siguiente punto en lo referente a funcionalidad para mí es la luz de modelado que se ha ido integrando paulatinamente a todos los lanzamientos de nuevos flashes. Y aquí nuevamente Westcott tiene una gran ventaja. La luz de modelado, tanto de Godox como la del Profoto, son unos bombillitos que están en la parte inferior del flash. Por lo tanto, la dirección de la luz es completamente diferente a la del flash. O sea, si ustedes lo están utilizando para determinar dónde van a quedar las luces y las sombras, sencillamente no va a funcionar. Pero se los muestro directamente aquí en la computadora. Como pueden ver, este catálogo está dedicado exclusivamente a lo que es la comparativa de flash, como pueden ver aquí arriba, y se tomaron 826 fotos para hacer todos estos análisis durante 3 días. Pero bueno, vamos a la parte de sombras, que es lo que nos interesa, ¿no? Aquí ven que la luz de modelado de Godox es amarilla, ellos lo dicen directamente en su página web, no, eso no es ningún engaño, pero bueno, no tiene ningún sentido que sea amarilla cuando la luz del flash es completamente blanca. Pero bueno, veamos aquí entonces lo que son las sombras. Fíjense que esta es la sombra generada por la luz de modelado. Fíjense el cuello, fíjense la sombra aquí en el piso y vamos a ver ahora la que genera el flash. Completamente diferente. Vamos a ponerlas una al lado de la otra para que lo puedan observar mejor. Para eso vamos a esconder las otras 2 barbas. ¿Ok? Fíjense aquí el cuello. Completamente diferente. No es por la dureza, es por la extensión de lo que se refiere la sombra. Y si nos vamos a este lado, nos damos cuenta que la sombra también está desplazada. Quizás no lo vean perfectamente allí, pero se los voy a pasar como las películas viejas de cine, ¿no? Cuadro por cuadro para que vean el desplazamiento. Comando T, comando B, para volver aquí, y vamos acá para que ustedes vean. Fíjense, vamos a poner una sola foto. 1, fíjense cómo se desplaza. ¿Se dan cuenta? Fíjense la sombra aquí abajo. Esta es la de Westcott, perdón. Aquí arriba, aquí abajo, aquí arriba, aquí abajo. Esa pérdida de definición en los bordes porque la fuente de luz en el flash es obviamente más grande que la luz de modelado, que es un punto, ¿no? En el caso de Westcott también es un punto, pero ese punto está en el centro, o sea, va en la misma dirección y en el mismo sentido que la del flash. Vamos a verla. Aquí tienes Westcott. Fíjense, no hay desplazamiento de la sombra. Está en el mismo punto. Fíjense, vamos a ampliar las 2 también para que ustedes vean. Y vamos a esconder las otras 2 barras, las 2 columnas. Y fíjense que el cuello está exacto. Lo que está es que es más difuminado en uno en otro. ¿Por qué? Porque bueno, estamos hablando de una fuente de luz más grande con respecto a la otra. Pero está exactamente igual. Entonces vamos a volver a mostrar lo demás y vamos a enseñarlo otra vez. Ponerlo el tamaño original. Fíjense que no hay desplazamiento de la sombra.
está en la misma dirección, lo que hay es la pérdida de nitidez aquí arriba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fuente más grande. Recuerden, una luz más grande es una luz más suave. Vamos a verlo ahora con respecto a Godox. Y me dirán, bueno, no hiciste la prueba con Profoto. No tuve el chance de hacerla, pero ustedes pueden revisar también en su página web que la luz está ubicada exactamente igual que en el caso del Godox. O sea, es una luz que está abajo y listo. Entonces, si van a utilizar el flash sin ningún tipo de modificador, sino de manera directa, no pueden utilizar como referencia la luz de modelado en el caso de Profoto y Godox, y sí lo pueden utilizar en el caso de Westcott, lo cual te ayuda a disminuir ese ensayo y error que estamos haciendo con la luz cuando la queremos colocar de una manera muy precisa. Bueno, y hablemos entonces de las otras dos funcionalidades que yo considero que son importantes, como el tiempo de reciclado en su máxima potencia, así como también el número de disparos que me ofrece la batería que tiene incorporada. En lo que se refiere a tiempo de reciclado, entonces, es de 1.5 segundos a su máxima potencia en el caso de Godox, 1 segundo en el caso del Profoto A10 y 1,5 segundos en el caso del FJ80 de Westcott. Entonces aquí gana Profoto, es obviamente más rápido su tiempo de reciclaje. Ahora, para los de 200 vatios, el AD200 Pro tiene un tiempo de reciclaje en su máxima potencia de 1.8 segundos y el FJ200 de 1.3 segundos. O sea, gana el Westcott. Y en el apartado de los de 400 vatios, los dos, tanto el FJ400 como el AD400 Pro, tienen un tiempo de reciclado a su máxima potencia de 0,9 segundos. En el apartado de baterías, tengo que el B1 de Godox dispara a su máxima potencia hasta 480 disparos, el A10 de Profoto 450 y en el caso del FJ80 más de 500 disparos. En los de 200 vatios, el AD200 Pro puede disparar hasta 500 veces a su máxima potencia y el FJ200 450. Y en los de 400 vatios, el AD400 Pro tiene la capacidad de disparar hasta 390 veces a máxima potencia y 480 veces el FJ400. Bueno, toca hablar entonces de la estabilidad de la potencia en los flashes. Y para esto voy a enseñarles un cuadro resumen, pero para aquellas personas que deseen ver toda la data y foto por foto, porque sean escépticos al igual que yo y que necesitamos ver para creer, abajo en la caja de descripciones les dejo el link de un video donde sí les enseño todo para que vean de dónde salen esos números. Antes de empezar, déjenme decirles cómo fue que monté el chiringuito, como dicen aquí en España. Lo que hice fue poner un color checker en el medio, un fotómetro de un lado y el colorímetro del otro, y me vi obviamente lo que se refiere al fotómetro para ver las variaciones. ¿Cómo hice eso? Bueno, establecí varias aperturas, 2.8, F4, F8 y F16, y puse la potencia del flash para que se ajustara a cada una de esas aperturas. Entonces hice disparos consecutivos de manera de yo poder establecer qué tanta variación había entre una foto y otra. En estos casos, es normal que los flashes en sus potencias más bajas tengan variaciones más altas, porque es más difícil controlar que la potencia sea exactamente igual siempre. Entonces, tienen que tomar esto en cuenta. Lo otro que deben de tomar en cuenta es que una variación de 1 décima o 2 décimas es prácticamente imperceptible y lo podemos establecer como un excelente flash en lo que se refiere a estabilidad de potencia, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver las tablas. Y empecemos con los flashes más pequeños, los de zapata o de antorcha. Y aquí vemos que tenemos el Godox B1, el Profoto A10 y el Westcott FJ80. En apertura de 2.8, bueno, hay una variación de 2 décimas entre el mínimo y el máximo. Ustedes pueden detener el video y analizar claramente todos los puntos del cuadro. Entonces aquí vemos que tenemos otra variación de 2 décimas porque 2.8 y 9 décimos está calibrado el fotómetro para trabajar en pasos. Lo que le faltaba era 1 décima para llegar a F4 y estamos en 8 y 1 décimo y 3 décimos y aquí hay una diferencia de 1 décimo. O sea, tenemos variaciones entre 2 décimos y 1 décimo en todas estas aperturas, lo cual hace que el Godox B1 sea muy estable al momento de establecer su potencia, ¿no? En todos sus rangos de potencia. Vemos lo mismo con Profoto A10, de 2.09 es prácticamente 2.8, 1 décima por debajo,
hasta 2.81 hay 2 décimas de diferencia, en 4 siempre me dio 4, en 16 también, y en 8 hubo una variación de 1 décima nada más. Bueno, aquí Wesco, en el caso de la apertura más amplia, me dio completamente estable en todas las fotografías. Después paso a una variación solamente de 1 décima en 4, 1 décima en f8 y 1 décima en f16. O sea, aquí podemos ver de que se rompe ese mito de que si necesitamos tener una exposición estable y consistente en nuestra fotografía, necesitamos el flash de la marca tal. Ok. En lo que se refiere a estos 3 modelos, por lo menos los que tengo yo o los que pude testear yo, eran excelentes en ese aspecto. Vamos al FJ200, o perdón, en el caso de los 200 vatios, tenemos el Godox AD200 Pro, el Profoto B2, que es un flash antiguo, pero que bueno, es el único que conseguí que pudiera estar cerca de los 200 vatios, y el Wesco de FJ200. Entonces, volvemos a hacer el mismo experimento. Fíjense, variaciones de 1 décimo, de 1 décimo, de 1 décimo y de 1 décimo en el caso de Godox. Bastante bien en lo que es la estabilidad. Aquí tengo una variación de 2 décimos, después tengo una variación de 2 décimos, una de 1 décimo, y aquí no lo hice en 16. Entonces, aquí tengo una variación de 2 décimos, de 1 décimo, de 1 décimo y de 1 décimo. Está muy bien los 3 flashes, o sea, no puedo decir aquí hay un ganador en específico porque los 3 lo hacen bastante bien. Después en 400 vatios solamente tenía 2 flashes, que eran el AD400 y el FJ400. Por foto no dispuse de algún flash que tuviera una potencia cercana a él. Entonces, bueno, en 2.8 tengo una variación de 2 décimas, perdón, de 1 décima en 4, de 2 décimas en 8 y 1 décima en F16. Aquí tenemos una sola décima, 11,9. Acuérdense que es prácticamente 16, lo que le falta es 1 décima, 1 décima, 1 décima y 2 décimas en su valor más bajo. Entonces, podemos determinar aquí que los 3 flashes o las 3 marcas producen flashes que son muy estables en lo que se refiere a la potencia de disparo. Entonces, que son consistentes, que no va a tener un primer disparo o otro disparo después de un valor totalmente diferente. De todas maneras, algunos se estarán preguntando, Arturo, ¿pero eso funciona en ráfaga también? Hice una prueba en ráfaga que van a ver más adelante, ¿ok? Bueno, toca hablar de la estabilidad del color. Y aquí sí, ya hay una diferencia notable entre las marcas. Entonces, vamos a empezar con los flashes de Zapata o de antorcha. Tenemos el V1, el A10 y el FJ80. Previo a enseñarles los números, que ya lo están viendo, ¿no? Es que los fabricantes nos dicen que sus flashes están calibrados para trabajar a 5600 Kelvin, más o menos 200 Kelvin para arriba y para abajo. Lo cual está aceptable, ¿no? Aunque esas variaciones siempre deben de ser menores para que no haya la percepción de una temperatura del color diferente en un disparo y otro. Pero bueno, aceptemos que eso está bien. Entonces, si Godox y Wesco me dicen eso, porque Profoto no me dice nada, increíble, pero pueden ir a la página web para que lo verifiquen, se supone que deben estar cerca de los 5600. ¿Por qué es eso? Bueno, porque también nuestras cámaras, cuando nosotros ponemos el valor preestablecido en lo que se refiere a balance de blancos como flash, la cámara entiende que hay algo que está con una luminosidad de 5600 Kelvin. Bueno, si nos fijamos en Godox, perdón, estamos hablando de 6186, el mínimo valor que me dio a 6339. O sea, estamos hablando de más de 700 Kelvin por encima, en el caso más alto, sobre el valor que me indica la marca. O sea, eso es inaceptable. Eso es estar disparando con un flash con una luz mucho más fría de lo que en verdad debería ser y para lo cual está calibrada mi cámara. Entonces vas a tener un resultado que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, no es algo exagerado, no es algo que tú digas, oye, por eso voy a perder una foto. Ustedes siempre pueden trabajar con el balance de blanco después en postproducción, pero para que se den cuenta de que no es un valor nada real y cercano a lo que se refiere o lo que dice el fabricante. Después vienen lo que es el CRI, el TLCI y el SSI. Lo explico rápidamente para no entrar en tecnicismo. Son 3 métodos de valoración de la calidad de la luz en lo que se refiere a su posibilidad de reproducción del color. El CRI trabaja con unos colores muy limitados, más bien pasteles, y el TLCI, bueno, trabaja con una gama, un poquito mayor. Toman como valores de referencia o de comparación, en el caso del CRI, el ojo humano. En el caso del TLCI, utilizan lo que es el sensor CCD de las cámaras de cine y de televisión que existían antes, y el SSI sí utiliza como referencia la luz perfecta, o sea, la luz del sol. En este caso, fíjense que tiene D porque hay el SSI de luz de día y el SSI de tungsteno, que es la de Conten, ¿no?
Entonces, la que debemos ver de verdad es el SSI. Yo les pongo el CRI y el TLSI porque se los tengo que poner, pero esos son fácilmente truqueables, si esa palabra existe en el diccionario, si no me la perdonan, pero el fabricante puede modificar el flash para que esos valores salgan muy fácilmente altos. Pero el SSI no es fácil de modificar, o sea, tiene que ser en verdad una luz muy buena para que ese valor aparezca en el colorímetro. Vemos aquí 97, 99, 98, lo que es esperar, 99, 100 y 100, lo que es esperar, pero aquí es donde viene la verdad absoluta. El SSI en Godox es algo superior a aceptable, más nada. En el caso de Profoto es muy buena, 91 es muy bueno, y en el caso de Westcott es inclusive superior, ¿ok? Vamos otra vez a ver ahora el flash de 200. Fíjense que aquí va hasta 6700 Kelvin. O sea, es que ni siquiera entre los diferentes modelos de flash voy a tener una estabilidad. O sea, si agarro el valor más pequeño de aquí, 6186, al más grande de aquí, tengo más de 500 Kelvin de diferencia entre uno y otro. O sea, eso es una barbaridad, de verdad. O sea, es como que si yo estuviera utilizando un flash como principal y la otra de relleno, se aseguran que si están retratando una persona o un objeto, van a tener dos temperaturas diferentes de color, así los gusten después. Van a tener que trabajar en postproducción bastante para poder emparejar. Si están haciendo un trabajo que requiera esa exactitud. Si no, bueno, obviamente lo que salga, pues, pero esa no es la idea en la fotografía. Entonces, si nos fijamos, Profoto vuelve a estar por los 6000, pero si nos fijamos en el anterior, estaba también en el orden de los 6000. O sea, eso me indica de que me permite trabajar con diferentes modelos sin que tenga ese problema de luces mixtas, que es el que sí me va a traer Godox y que es un dolor de cabeza enorme solucionar en fotografía. En video es imposible, pero bueno, aquí no estamos hablando de video. Entonces, si nos vamos a Westcott, volvemos a estar en el rango de los 5600 Kelvin. Les repito, ustedes pueden ver todos estos resultados foto por foto en el video donde se los enseño para que no vean que yo estoy inventando nada ni que esta tabla la construí yo para impresionarlos a ustedes por una marca en específico, en lo absoluto. El CRI y el TLSI dijimos que no valían para nada. El 83.5 en el SSI me vuelve a indicar que Godox tiene un problema en lo que se refiere a la reproducción del color. Profoto sube 92 y Westcott está en 95.0. O sea, estos dos son prácticamente perfectos, teniendo una pequeña ventaja Westcott sobre Profoto, pero no es algo que sea tampoco, digamos, uy, hay una diferencia muy grande. Pero sí hay una diferencia muy grande con respecto a Godox, ¿ok? Por último tenemos los de 400 vatios, no tenían ninguna disponibilidad de Profoto, y fíjense que aquí baja 6000 Godox. O sea, cada uno como que va para un pueblo diferente, ¿sabes? Cada flash va para un lugar diferente en lo que se refiere a temperatura del color. Entonces eso me va a obligar a mí como usuario de la marca, si yo soy usuario de la marca, que si tengo un AD300, tengo que tener 3 AD300 si quiero trabajar con 3 puntos de luz. O tengo que tener 3 AD1200, o tengo que tener 3 AD600, o tengo que tener 3 V1, ¿sabes? Siempre y cuando requiera mi trabajo trabajar mi trabajo, ¿no? Con una consistencia del color bastante estable, ¿no? Entonces Godox no me lo va a permitir. Aquí en este caso es bueno decirles que el SSI de Godox subió muchísimo. ¿A qué se debe eso? Yo activé en el flash el modo Pro. Ellos tienen para trabajar con un modo Pro donde hay una mayor estabilidad del color y también de la potencia, en el caso de la de 400, y que baja muchísimo la potencia del flash. Prácticamente lo convierte en un AD200, pero sí consigues un mejor resultado en la estabilidad del color. Entonces fíjense que aquí sube 93, lo cual está bastante bien, pero sigue siendo ligeramente inferior al de Westcott, que es 96.3. Repito, Profoto no tenía nada, y si ustedes quieren ver los resultados uno a uno, pueden ir directamente para que vean todas las fotografías en el video que les dejé en la descripción. Hay algo más que es obligatorio agregar en el apartado de color en lo que se refiere a Godox. Es bien sabido que su consistencia en el color no es la mejor, que tiene inclusive dominantes de color que no se presentaron en ninguno de los flashes, en este caso ni los de Godox, ni los de Profoto, ni los de Westcott. Ustedes los pueden ver en las tablas del video que les dejé abajo, pero que sí es normal, debido al control de calidad que tienen ellos, que hay algunos flashes o algunos lotes que salgan con dominantes magentas o verdes. De hecho, eso no me lo tienen que creer a mí, voy a dejarle allá abajo también en la caja de descripción del video 2 videos de 2 creadores de contenidos de Godox que trabajan muchísimo con ellos
donde aseguran que el AD100 y el V1 son flashes perfectos, pero que vienen con ese problema. O sea, a mí eso de verdad me pareció surrealista cuando lo vi. Ustedes lo pueden ver. Y las personas lo que hacen es desarmar el flash, la parte de arriba, le ponen un gel de corrección y lo vuelven a cerrar para decir, ahora sí funciona bien. Entonces, eso yo de verdad no lo entiendo como usuario. Y no me refiero como usuario de cualquiera de las marcas. O sea, yo no compro nunca ningún objeto con la intención de acomodarlo, algo que no puedo solucionar el fabricante y a partir de ahí decir que está bien. O me lo entregas bien o lo devuelvo, ¿sabes? No, en mi pensamiento como fotógrafo no está el de que me entregues un producto malo y que yo lo acomode para poderlo utilizar. Eso, ¿sabes? Yo no invierto dinero en eso. Entonces, les repito, no son videos míos, son videos de creadores de contenidos de Godox que ustedes pueden ver allá abajo, que no lo estoy inventando yo. Entonces, como conclusión, en lo que se refiere a estabilidad de potencia, me parece que las tres marcas hacen un maravilloso trabajo. Y en lo que se refiere a estabilidad del color, definitivamente lo que es Westcott en primer lugar y Profoto muy cerquita son los únicos que yo confiaría al momento de hacer una reproducción donde se requiera esa exactitud. Por ejemplo, obras de arte, fotografías de producto, en donde yo estoy consciente que el cliente me va a pedir que los colores sean exactos, que el Pantone de la etiqueta sea la misma y que no va a ser posible con un flash de Godox. Bueno, vamos entonces a esa función que yo invito que no lo utilicen al menos que sea estrictamente necesario, que no es otra que el TTL, que se refiere justamente a que la medición de la cámara es la que va a determinar la potencia del flash, ¿no? Para llevarlo a ese gris al 18%. Entonces vamos a ver aquí en la pantalla, que la agrandé sin querer, disculpen, y nos vamos a dar cuenta de que yo disparé en el caso del V1, exacto, el V1, disparé a F4 y me dio 2.8 y 4 décimos, o sea, estuvo 6 décimos por debajo de la exposición que yo le había pedido que me sacara de la cámara, o sea, poco más de medio paso. Entonces, está bien, no está mal, pero no es una exposición correcta, ¿no? Cuando nos vamos al A10, una sobreexposición cuando lo traté de hacer fuera de cámara, nosotros le bajamos la potencia, vimos tutoriales, llamé a mi amigo Rubén Gadelli para ver si me decía que lo que estaba haciendo mal, pero no encontré. Yo estoy consciente de que Profoto es bastante bueno en lo que se refiere a TTL. Esto tiene que ser un problema de incompatibilidad de esa cámara, que era una Canon, que yo no la conozco, junto con el flash, o había un problema de firmware, porque en verdad eso no pasa. Pero bueno, dijimos, vamos a montarlo encima de la cámara a ver qué pasa, ¿no? Entonces fíjense que yo estoy aquí en 5.6. Lo monté en la cámara y allí sí ajustó el TTL, pero no lo hacía de manera remota utilizando ese disparador que para mí es uno de los disparadores. Después se los comento. Bueno, vamos a ver aquí. Dio 4.0. No se ve bien, pero yo lo estoy viendo. Ojalá que ustedes lo puedan ver. O sea, me dio un paso por debajo de la exposición que yo estaba solicitando, que era en este caso 5.6. Entonces, lo hizo peor que Profoto, que Godox. Todavía habría que ver si hay un problema de incompatibilidad, porque yo repito, he trabajado Profoto y lo he utilizado en TTL como pruebas y sé que es bastante bueno. Entonces, lo pongo porque tenía que enseñarles el resultado, pero no confío mucho en ese resultado. Después viene el FJ80, el cual le pido también 5.6 y me da 4,3 décimos, o sea, 7 décimos por debajo de lo que debería haber dado, que es el próximo paso, ¿no? Entonces, ahí está un poquito más de la mitad también. En este caso, específicamente, creo que Godox en este ejercicio tuvo una décima mejor que en Westcott, lo cual es insignificante, pero sí es un resultado totalmente matemático, ¿no? Si no vamos a la de 200, fíjense que lo pongo en 5.6 y me da 2.84. O sea, un paso y 6 décimas por debajo del valor que yo le estoy solicitando, que es 5.6. Bastante grave. Si me voy al FJ200, en el otro caso, en el B2 no lo pudimos hacer, da 4 y 4 décimas. O sea, 6 décimas por debajo del valor que le estoy pidiendo. Aquí es muy, pero muy superior. No es una décima de diferencia como en el caso de los de 80 vatios. Aquí la diferencia es notable entre uno y otro. O sea, el FJ200 es mucho mejor. Y si nos vamos a los de 400 vatios, vemos que en 5.6 el AD400 me da 4
y 4 décimos, que es el mismo resultado que me estaba dando el FJ200, pero si me voy al FJ400 me da 5.6 y un décimo, o sea, prácticamente clavado. El TTL de ese flash es perfecto. Entonces, en lo que se refiere a TTL, considero que el caso de Westcott es superior a Godox, quitando que hay una décima diferencia solamente en el flash pequeño, pero en los otros dos las diferencias son notables, no es de una décima, sino de 6 décimas o de un paso y pico. Entonces, y en el caso de Profoto, no lo voy a meter dentro de esta competencia, pues sencillamente estoy seguro de que hay un problema de comunicación o hay un problema de actualización de alguna de las cosas, porque no es normal que haya dado esos resultados. Ahora vamos al apartado de lo que es la sincronización a alta velocidad, lo que se llama HSS. Entonces, aquí el experimento fue bastante sencillo. Lo que hicimos fue disparar cada uno de los flashes a su máxima potencia para ver cuál era la apertura que daba y así determinar cuál era el que daba la mayor salida de luz a su máxima potencia, trabajándolos todos a una velocidad de 1 sobre 4000, ¿ok? Entonces, si nos vamos en el caso del V1, vamos a empezar por el más pequeño. Aquí sí las pantallas, claro, como estaban tomadas a una velocidad muy alta, prácticamente no se leen, pero fíjense que la potencia máxima que da es de 2.8 y 5 décimas, ¿ok? O sea, la mitad entre 2.8 y 4.0. Vamos al FJ80 y da medio paso por debajo. O sea, en este caso, el V1 de Godox es ligeramente más potente que en el caso del Westcott FJ80. Ya en este ejercicio no metimos el A10 por el problema que veíamos de comunicación antes y no tenía ningún sentido. Pero bueno, sigamos. Vamos con el AD200. Me da una potencia máxima de 4 y 8 décimas, o sea, prácticamente 2 décimas para llegar a 5.6. Y me voy a buscar el FJ200. En este me da 2 pasos y 9 décimas, o sea, prácticamente 2.8. Entonces, en este caso, también en HSS, el AD200 da una mayor potencia, lo cual es lógico porque ellos utilizan un cabezal de Fresnel. Si le hubiese puesto el cabezal redondo, hubiese sido muy por debajo del FJ200. Pero bueno, eso lo pueden ver en otro video que les dejo, creo que por aquí, para que ustedes vean esa comparativa también, donde trabajé las potencias de los 3 cabezales de Godox y también las ventajas de cada una de ellas comparándolos con el FJ200, el FJ80 y el FJ200, ¿ok? Entonces vamos aquí al AD400, da 2.8 y 6 décimas, y en el caso del Westcott da 2.8 y 0. Entonces, en HSS siempre tuvimos una mayor salida de potencia en el caso de Godox que en el caso de Westcott. Siempre tomando en cuenta que la estabilidad del color es una locura en Godox, ¿no? Pero si nos referimos exclusivamente a la apertura alcanzada en cada uno de ellos, resulta que Godox da una ligera mayor potencia que los de Westcott, ¿ok? Entonces aquí el ganador obviamente es Godox. Y por último, vámonos a las ráfagas, ¿ok? ¿Qué hicimos aquí? Trabajamos en diferentes potencias para saber hasta qué potencia, en números enteros, daba la mayor cantidad de fotos sin fallar. Fuimos al B1 y en 1/8, vamos a verlo, empecé a disparar y me dio una buena potencia. Fíjense, estaba bastante estable lo que era la potencia, pero ya muy cerquita del inicio. Estábamos trabajando con la A7 IV, disparando de manera continua, ¿sabes? Para poder sacarle el mayor jugo. Y bueno, ya la décima foto, a 1/8 de potencia, el B1 no pudo. Lo llevamos a un 16avo de potencia, que si llevo a trabajar ráfaga yo creo que es más que suficiente, ¿ok? Pero bueno, vamos a verlo aquí. Y en un 16avo voy a enseñar hasta 30 fotos. Fíjense que no falló. Está bien. Y con una potencia bastante estable. Lo podemos ver en los resultados aquí, para que ustedes vean. Fíjense que la consistencia en lo que se refiere a luminosidad está bastante bien. Siempre tomando en cuenta, fíjense el color azul tan predominante que hay aquí con respecto a, o sea, la luz está bastante tirada hacia los azules, es mucho más fría, pero es bastante estable la luminosidad. Después nos fuimos a la A10
Bueno, esa foto que está aquí magentosa es un problema de la cámara, no es un problema del flash. Por eso la registró así, pero no quise cortar la secuencia para que ustedes la vieran, ¿no? Entonces, fíjense, da una buena luminosidad en todos, está bastante estable. Aquí viene ese brinco y pareciera que al final está más oscura que al principio. Vamos a compararla. Compararla no con la primera foto, que siempre tiene un poquito más de potencia, sino con la segunda. Sí. Hay una diferencia en temperatura del color y también en luminosidad de la segunda foto con respecto a la última foto. Entonces, y estábamos trabajando con una cámara en este caso que disparaba 4 fotos por segundo, ¿sabes? Una cosa que no se acercaba en la velocidad de disparo de la A7 IV, pero era la que era compatible con el sistema que teníamos de Profoto, que era un sistema Canon. Entonces, aquí sí está mejor en lo que se refiere a ráfaga, la estabilidad del color y la estabilidad, perdón, de la luminosidad, el de Godox, aunque parezca increíble, en un 16avo. ¿Okay? Vamos a ver el FJ80 en un cuarto de potencia. Bueno, un cuarto de potencia no dio. O sea, lo estoy pidiendo el doble, 4 veces más luz que en el caso de un 16avo. ¿Sabes? Entonces no era justo, pero bueno, lo enseñaba aquí para que ustedes vieran. Pero lo bajé a un octavo, que es el doble de luminosidad que tenerlo en un 16avo. ¿Ok? O sea, quiero que entiendan de que esto estamos exigiendo lo que no pudo hacer el V1 en un octavo. Vamos a ver cómo se comporta el FJ80. Vamos a la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y así vamos a seguir. No falló ni una. Falló en la 67. Falló una y después se volvió a como 30 fotos más antes que volviera a fallar. Una cosa impresionante. O sea, le seguí dando justamente por eso, porque no podía creer que un octavo pudiera trabajar en ráfaga sin ningún tipo de problema y sin se puede agarrar el flash y bueno, tiene que estar quemándose. Perfecto. Seguí trabajando con él como si no hubiese pasado nada. Entonces, en lo que se refiere a los flashes pequeños, a los flashes de antorcha, el que mejor trabaja la ráfaga es el Wesco. ¿Okay? Después viene Godox y por último viene Profoto, que repito, puede ser un problema de comunicación o de firmware, pero por lo menos los resultados que nos dio en ese momento ni siquiera fueron estables. O sea, entonces no tiene ningún sentido. ¿Okay? Vamos después con los de 200 vatios. En un octavo, vamos con el AD200. Vemos que está bastante bien. En las 30 fotos. Me dio la falla como en la foto 45, 50. Yo no creo que nadie vaya a tirar 50 fotos en ráfaga, ¿sabes? A 10 fotos por segundo. Entonces, no hubo problema. En un 16avo tampoco iba a haber problemas, pues si no lo hubo en un octavo, no lo iba a haber en un 16avo. Probé el FJ200 en un cuarto de potencia para ver si guardaba la misma relación que podía hacer ráfagas al doble de potencia, ¿sabes? De un cuarto a un octavo, es el doble la cantidad de luz con respecto al AD200. Y bueno, se los enseño. Y van a ver las 30 fotos y no pasa nada. Con ligeros cambios de luminosidad, pero muy ligeros. Pero no falla ninguna. Entonces, aquí vuelve a ser superior el Westcott sobre el Godox. Y bueno, en el caso de Profoto, nada más lo comparamos con el A10 y, repito, debe haber un problema de compatibilidad allí. Pero igualmente creo que nadie va a trabajar porque existe ese mito. No, es que en ráfaga necesito Profoto. No, a ver. Yo creo que tanto Godox como Westcott pueden hacerlo de manera maravillosa y si necesitas mayor potencia, bueno, compraría Westcott, que me permite trabajar en un cuarto de potencia en el caso del FJ200 y en un octavo de potencia, perdón, en el FJ80. O sea, es el doble de superior en emisión de luz con respecto a los flashes equivalentes de Godox. Entonces, bueno, yo creo que aquí el apartado también lo vuelve a ganar Westcott. Bueno, toca hablar de los disparadores. Aquí definitivamente creo que Godox y Westcott tienen una ventaja con respecto a Profoto. Y les explico para varias cosas en donde considero que es superior. Uno,
En el caso del disparador que utilicé de Profoto, sí hay que sacar uno nuevo donde sí se puede hacer, pero bueno, el que yo utilicé no permite visualizar la potencia que tengo asignada a cada uno de los flashes. Por eso que ustedes ven a los creadores de contenido que utilizan Profoto que dicen a qué potencia está y se tienen que acercar al flash y mover la potencia allí, porque sencillamente lo que puede modificar es la cantidad de luz o de pasos que va a agregar o va a disminuir de ese flash, pero no ve el valor que tiene allí establecido. En el caso de Godox y Westcott, tú estás viendo en los dos disparadores cuál es el valor que está asignado a cada flash. Pero no es solo eso, sino que también en el caso de Profoto te obliga a que si vas a trabajar todos los flashes, lo hagas todos en manual o todos en TTL. Si a ti te provoca, por ejemplo, pues estás haciendo una boda y tienes dos flashes atrás para iluminar el fondo y los tienes en manual porque sabes que no se van a modificar la potencia porque lograste la luminosidad que tú querías, pero el otro lo quieres tener en TTL porque es el que vas a estar retratando a las personas, bueno, con Profoto no se puede. O sea, yo no entiendo eso. De verdad, un disparador que cuesta tanto dinero y que no te permita tú seleccionar que un grupo puede estar asignado a una forma de uso y otro grupo a otra forma de uso. Eso no cabe en mi cabeza. En el caso de Westcott y en el caso de Godox sí se puede. Ahora bien, si me toca a mí escoger entre el disparador de Westcott o el disparador de Godox, me quedo con el de Westcott con los ojos cerrados. Uno, por la facilidad de uso, que es infinitamente más sencillo de manejar, es mucho más amigable para el usuario, lo entiendes perfectamente, también está en el idioma español y de paso es multimarca. O sea, yo puedo sacar mi disparador de mi cámara Sony y montarlo en una Canon y lo único que tengo que hacer es seleccionar Canon o Nikon o la cámara donde lo esté montando y va a funcionar con todas sus propiedades. Algo que en el caso de Godox tengo que comprar el de Canon, el de Nikon, el de Sony, el de Fuji, porque sencillamente no son compatibles. Así que en este caso, por lo menos desde mi punto de vista, por lo que se refiere al idioma, facilidad de uso, funcionalidad y posibilidad de utilizarlo en cualquier marca, gana Westcott. Hablemos de ese tema que es prácticamente tabú en algunas marcas, como es el servicio de postventa. Aquí definitivamente Profoto y Westcott tienen una ventaja enorme sobre Godox. O sea, a ti te pasa algo con un flash Godox, sencillamente, bueno, a llorar para el valle, como decimos en Venezuela, vas a tener que botar tu flash, porque le ha pasado a amigos míos, a mí no me ha pasado con ningún flash de Godox, tengo que reconocerlo, no se me ha echado a perder ninguno. Tengo varios, pero las personas que conozco, que me han escrito, me dice Arturo, se me echó a perder el flash, ¿qué hago? Bueno, ¿tienes distribuidor? ¿Tienes algo ya? No, sencillamente, bueno, te toca comprar otro. Eso es la ventaja de que sea económico, pero bueno, no hay servicio de postventa prácticamente en ningún país. Ahora bien, en lo que se refiere a Profoto, tiene muy bien hecho el servicio de postventa a nivel no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial, y Westcott está trabajando muy duro en eso. Sí, el de Westcott en Estados Unidos es perfecto. De hecho, ustedes llaman porque tienen un problema con un flash a la compañía y aunque no lo crean, no les va a contestar una computadora, les contesta un ser humano. O sea, increíble. O sea, yo creo que es una de esas pocas compañías que todavía tiene un ser humano para atenderte y entender lo que tú vas a hacer y no que te desesperes con una computadora tratando de volverte loco para que tranques el teléfono. Sencillamente está una persona para ayudarte y resolverte el problema. Eso lo tienen que extender, ya lo tienen extendido a España y a otros países, pero no está tan extendido como el caso de Profoto, pero sé que están trabajando muy duro en ello. O sea, bueno, aquí hay una pequeña ventaja de Profoto por su expansión a nivel mundial. Obviamente también hay que considerar que es una marca que tiene muchísimos más años en el mercado produciendo flashes que Westcott, pero así todo, Westcott también está ahí de segundo en esa calificación y lo que se refiere a Godox está muy por debajo, pero muy, muy por debajo. Y por último, tenemos que hablar del costo. Y para eso los voy a leer directamente en la pantalla porque no me voy a estar enredando, ¿ok? Si nos vamos al precio de lo que son los flashes de antorcha, el V1 lo consigo en $260. Estoy hablando de precios referenciales en la página de VIH, ¿ok? Al día de hoy, agosto del 2023. 1095, o sea, casi más de 4 veces por encima del precio del Godox está el A10 de Profoto y
El Westcott está en 340, que está $80 por encima del Godox. Pero $80 teniendo en cuenta que tengo una estabilidad del color, estabilidad de potencia y que lo puedo montar en cualquier cámara, yo creo que esa diferencia pasa a ser una ventaja tan grande, o sea, esas ventajas son tan grandes que vale la pena la diferencia. Ok, vamos al AD200 y el FJ200. 349 el AD200 Pro y $399 el FJ200. O sea, una diferencia de $50, lo cual, otra vez, por lo que es el control del color y de la potencia, más que justificado. Y en el caso de los de 400 vatios, el AD400 Pro está en $649 y el FJ400 está en $599. O sea, $50 por debajo. Y adicionalmente, déjenme decirles que ya trae el cable de conexión, que si ustedes quieren utilizarlo y conectarlo y trabajar de manera enchufada en la corriente de su casa o de su estudio, pueden hacerlo. En el caso de Godox, tienen que comprar ese accesorio de manera separada. Otra cosa que se me ha olvidado decirles, que el FJ200 también pueden comprarle, ese sí no viene con el kit, una batería que también pueden utilizar, una dummy battery que pueden utilizar conectada a corriente y estar trabajando con ellos sin la preocupación de que se les acabe la batería. En el caso del AD200 eso no es posible, ¿ok? Pero bueno, nada más para que lo tengan como referencia. Entonces, yo creo que con esto ya hemos hecho una revisión completa de lo que se refiere a estos tres sistemas de flashes. Y nos toca concluir. Lo primero y considero más importante es que rompemos un poco los mitos de que necesito Profoto si quiero trabajar con ráfaga o con estabilidad del color. Ya vimos que en lo que se refiere a ráfaga no dio la talla y en lo que se refiere a estabilidad del color estaba muy bien, pero inclusive el Westcott estuvo superior a él. Ahora, si lo comparamos con el Godox, obviamente es muy superior. Ahora, si estás buscando una diversidad de flashes y no te preocupa en lo más mínimo la estabilidad del color ni la estabilidad de la potencia, bueno, allí definitivamente Godox puede ser una buena alternativa porque tienes una gama de productos bastante extensa. Pero bueno, si quieres hacer fotografías donde no tengas esos problemas, yo definitivamente descartaría completamente a Godox de la ecuación. Porque créanme que el ligero ahorro en dinero, por lo menos comparado con Westcott, no con Profoto, no vale la pena la cantidad de horas que vas a tener que estar en la computadora haciendo correcciones de color, si para ti, repito, eso es importante. Y por último, al igual que Profoto, se nota que Westcott es una compañía pensada y dirigida hacia el fotógrafo, hacia el creador de contenido. Los productos son diseñados pensando en ellos, de que sean sencillos de utilizar, de que esas variables que son importantes para nosotros como la estabilidad de la potencia, la estabilidad del color, de que no tengan dominancias, que pueda utilizarlo, así como también son sus modificadores que son multimarca. Ustedes pueden cambiar la base y utilizarlo para las diferentes monturas que existen en lo que se refiere a flashes y con un precio completamente competitivo. ¿Cuál es la desventaja de Westcott? Porque también la tiene. Primero, su gama de productos todavía está bastante corta. Tenemos solamente 3 flashes, el de 80, el de 200 y el de 400. Estoy seguro de que están trabajando en mayor cantidad de flashes que pronto espero poderles anunciar. Pero bueno, mientras tanto tenemos esas 3 alternativas, que por lo menos a mí me cubren el 80% de mis necesidades. Pero sé que podrán haber fotógrafos que dirán, mira, vale, yo necesito hacer fotos al mediodía en una playa y necesito 800 vatios o 1200 vatios. Y bueno, esa opción no existe hoy en día en Westcott. Repito, agosto del 2023. Y la otra desventaja es que su distribución, como es tan nuevo, este sistema no está extendido por lo menos a la parte de Latinoamérica como sí lo está las otras 2 marcas. Entonces es más difícil de conseguir. Eso trae también ese inconveniente de que, oye, lo tengo que comprar desde Estados Unidos, importarlo, qué pasa si me falla la garantía, y sé que eso da un poquito de temor. Pero también estoy seguro que están trabajando muy duro en ello para que puedan cubrir una mayor área y que ustedes puedan disponer de este flash. Eso, por lo menos para mí, no es un punto importante
para yo tomar una decisión en comprar un equipo. Lo dice una persona que vivió toda su vida en Venezuela y que tenía que traer los productos a Estados Unidos. Normalmente estos equipos no fallan, o sea, no fallan. Y si fallan, es un caso, ¿sabes? Muy, pero muy extraño. Hay un punto adicional que no es que no haya tomado en cuenta, sino que está registrado muy bien en el video anterior comparativo entre Westcott y Godox, que para aquellas personas que pueda ser interesante, lo pueden revisar allí, que no es otra cosa que el tiempo de disparo, o sea, cuánto es la velocidad de disparo de un flash, que les va a servir para determinar si pueden congelar un movimiento o no. Igualmente está en ese video que les dejé aquí arriba. Ahora, habiendo visto ya todas estas pruebas, quiero compararlo con unos resultados que obtuve de una encuesta muy sencilla que hice en Instagram y se las voy a leer. La pregunta fue: ¿cuál marca de flashes asocias a la mayor calidad? 38% de las personas votaron Godox, 51% de las personas votaron Profoto y 11% de las personas solamente votaron por Westcott. La segunda pregunta fue: si fueras a comprar un flash, ¿cuál escogerías? El 55% de la gente escogió Godox, 35% Profoto, lo cual es bastante raro, ¿no? Porque están hablando de que el de mejor calidad, bueno, pero es una cuestión de precios también. 35% Profoto A10 y el 11% el Westcott. Entonces, ya conociendo lo que son estos resultados que hice, donde votaron más de 200 personas en Instagram, y viendo el experimento o todos los tests que hicimos aquí, ¿cuál consideran ustedes que sería el flash si fueran a comprar hoy en día uno que escogerían y por qué? No dejen de escribirme ahí abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo y los respondo todos. Por otro lado, también me gustaría saber sus comentarios si consideran que el test fue completo o si faltó algo en específico. Pero lo cierto es que tuve 3 días allá abajo en el estudio sacando fotos, revisando todo, testeando, organizándolo, para que ustedes tengan la información y puedan tomar la mejor decisión para ustedes. Pero no basada en simplemente mi opinión, sino en resultados que ustedes pueden cuantificar y determinar qué tanto les puede afectar o no. Lo cual me parece muchísimo más justo a que yo me sienta aquí a dar una opinión sin basarme en nada. Yo en eso soy como Santo Tomás, ver para creer. O sea, tú me puedes hablar maravillas y no voy a desconfiar de ti, pero quiero ver números para entender si en verdad eso que tú me estás diciendo tiene un basamento. Bueno, no me queda más nada que decirles que si quieren compartir alguna fotografía o video conmigo, no dejen de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.